ahora en comunicación con Marcos Zócaro, que es contador nacional y especialista en tributación. Marcos, buenas noches. Darío Ríos te saluda. Buenas noches, Darío. ¿Cómo estás? Bien, acá expectante porque está el Congreso debatiendo y un poco queríamos conocer tu análisis de estos cambios tributarios que se están promoviendo. Sí, llevan más de 5 horas y media de debate. Se estima que a las 5 de la mañana recién se aprueban diputados y recién mañana se trataría en senadores este proyecto de ley que le pusieron el nombre de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Recordemos que, aparte de este paquete impositivo que ahora te comento, charlamos algunos detalles, el sábado pasado se aprobaron se promulgaron un decreto de necesidad de urgencia y otro decreto que modificaron, uno, las retenciones, que el esquema de retenciones establecido, por ejemplo, las retenciones que sufrían las exportaciones de soja, que eran del casi 25%, se elevaron al 30%. Y así con varios commodities. Ya se modificó el esquema de retenciones para, obviamente, obtener mayor recaudación. Y también el otro decreto que se aprobó el mismo día, el sábado, fue la instauración nuevamente de la indemnización por despido sin causa, que es una doble indemnización por 6 meses. Eso es para paliar un poco la elevada tasa de desempleo que existe actualmente. Esas normas, digamos, ya están aprobadas, no necesitan aprobarse por el Congreso, pues ya fueron aprobadas por estos decretos, pero lo que se envió ahora al Congreso es un paquete de reforma un poquito más amplio que, uno de los impuestos más emblemáticos que se incorpora es el 30% sobre las compras en moneda extranjera, que no sé si ya comentaste un poco, este 30% se va a aplicar no solo al turismo, sino a todo gasto que se realice en moneda extranjera, que de aprobarse sería un impuesto y no sería reintegrable, a diferencia del dólar turista que existió con el kirchnerismo, en el anterior gobierno, que se podía solicitar la devolución de ese recargo, que empezó siendo del 15% y terminó siendo del 35%. Sí, me acuerdo. Se pedía la devolución, o se podía compensar, digamos, utilizar como pago a cuenta de ganancias. Este nuevo impuesto, de aprobarse mañana, sería, valga la redundancia, un impuesto, no sería un pago a cuenta de ningún otro impuesto, ni se podría solicitar la devolución. Claro. Se estima que alrededor de entre 1.000 y 1.400 millones de dólares podría llegar a recaudar este impuesto del 30%, que es algo que justamente se modificó hoy mismo en la ley, que es importante, que aplicaría, por ejemplo, si hoy o hace una semana, vamos a suponer, que compramos un paquete turístico o fuimos de viaje al exterior, utilizamos una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito cierra ahora, pero vence en enero. Cuando vamos a pagar la tarjeta de crédito en enero, en ese caso, como se refiere a compras realizadas antes de la aprobación de la ley, en ese caso no tendríamos que pagar el 30%. Esto se modificó hoy, porque con el texto original, digamos, del proyecto, íbamos a tener que pagar el 30%. Claro. Pero ahora, digamos que se hizo esa salvedad en el proyecto de ley, para evitar, Marco, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Malán. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Te quería consultar si este 30% también se va a aplicar a aquel empresario que quiera producir algo, si va a tener que pagar un 30% cuando importe materiales. No, según aseguraron desde el gobierno,
En el caso de las empresas van a poder seguir operando al dólar oficial, que hoy cerró alrededor de 63 pesos. El dólar turista o este dólar con el recargo, ¿sí? Le aplicamos el 30% al dólar oficial, ronda el 82 pesos por dólar. Pero bueno, las empresas, para evitar que haya más inflación y se traslade el precio, el gobierno aseguró que las empresas van a poder seguir importando bienes, digamos, al dólar oficial, a 63 pesos, digamos. ¿Vos crees que esto no se va a trasladar a precios? Digamos que algo a precios obviamente se va a trasladar, porque si bien las empresas, por ejemplo, pueden seguir operando con el dólar a 63 para realizar importaciones de bienes, por ejemplo, también van a tener gastos dolarizados no a 63 sino a 82 pesos con el recargo. Por ejemplo, hay muchas empresas o muchos freelance, autónomos, que tienen que pagar servicios en la nube, hosting y demás, que en ese caso se va a aplicar este recargo de impuesto el 30%. Y también los empresarios, dado el concepto económico, todos sabemos por experiencia de vida en Argentina que también intentan protegerse, resguardarse y aumentan los precios muchas veces por protección, cautela. No creo que se traslade el 100% de este impuesto, pero algo lamentablemente se va a trasladar. Recordemos que todo este paquete impositivo que se estaría aprobando mañana, el gobierno, digamos, lo diseñó pensando en aumentar la recaudación y tratando de evitar, como comentábamos en otro envío, tratando de evitar la emisión monetaria, darle a la maquinita, como decíamos, para no echarle más leña al fuego. El ministro de Economía dijo que en ese sentido iba a tratar de ser cauteloso y no emitir dinero. ¿Esta medida, más que para reactivar el consumo, es para poder garantizar el pago de los bonos, te parece, o sirve para reactivar el consumo en sí? Sí, todo este paquete impositivo se estima que va a aumentar la recaudación un 1% del PBI, hasta un 3% más de lo que ya aumentaron el sábado pasado. Con todo esto, lo que se quiere es, aparte de aumentar la recaudación, bajar el déficit y estar mejor parados, digamos, para poder negociar con los acreedores. Recordemos que los vencimientos de deuda para el año que viene son elevados, y el gobierno lo que quiere, según el ministro de Economía, con un plazo máximo a marzo del año que viene, es poder cerrar un acuerdo con los principales acreedores, no solo el Fondo Monetario, sino tenedores de títulos públicos, para poder, de alguna manera, según se dice, estirar los plazos de pago de estas obligaciones y poder aliviar un poco las obligaciones que va a tener que enfrentar el Estado el año que viene dentro de este contexto recesivo y de crisis económica que se vive. Un poco el panorama es como que siempre se cae sobre mayores impuestos a la gente que produce. ¿No sería mejor estimular a que todos los que no producen también produzcan y hacer otro tipo de control impositivo para que la cosa se reactive efectivamente? Sí, habría que, lo ideal sería controlar el gasto y ver cómo hacerlo más eficiente. Acá lo que se está haciendo básicamente es disminuir en cierta medida las jubilaciones e incrementar los impuestos. Yo te mencionaba el nuevo impuesto del 30% sobre la compra de moneda extranjera, pero también tenemos aumento en bienes personales, que incluso para los tenedores de activos en el exterior, alícuotas de bienes personales pueden llegar a duplicar.
ahí le va a pegar de lleno, digamos, a todos aquellos que blanquearon en el último blanqueo de capitales y exteriorizaron bienes en el exterior. También incluso se va a suspender la rebaja del mínimo no imponible en las contribuciones patronales. También otra de las medidas, son varias medidas en este proyecto, es la suspensión de la baja de la alícuota de impuestos a las ganancias que pagan las empresas. Según la reforma anterior, el año que viene las empresas iban a tener que pagar una alícuota del 25% de ganancias. Pero, si se aprueba, ya te digo, esta reforma, las empresas el año que viene van a seguir tributando el 30% y no el 25%. O sea, básicamente se ha aumentado la presión tributaria y siempre repercute en las áreas productivas y en la clase media. Claro, porque incluso está bien que después de las elecciones paso un par de decisiones con lógico sentido demagógico para recuperar votos, ¿no? Pero se habla también de con una pequeña recuperación, pequeña, de la economía. No sé si tenés ese dato. Sí, hubo una leve recuperación, pero ya te digo, el problema sigue siendo no demasiado alarmante, pero estamos en crisis, hay desempleo que supera el 10%, tasa de pobreza del 35%, que son preocupantes. No estamos como para llevar un poco de tranquilidad como en el 2001. Si comparamos, por ejemplo, con el 2001, la pobreza en el 2001 rondaba el 60%. Hoy estamos hablando de que es muy elevada, pero llega al 35%. Lo mismo con el desempleo, era más del doble. Pero bueno, la situación es complicada y hay que tomar medidas para equilibrar, digamos, las cuentas, los ingresos y los gastos del Estado, más teniendo en cuenta que el año que viene hay muchos vencimientos de deuda y muchos de ellos son en dólares. Y las reservas del Banco Central, las reservas netas, sin considerar cash bancarios y préstamos de organismos internacionales, rondan los 11.000 dólares, 11.000 millones de dólares. No son demasiadas las reservas tampoco para poder cumplir con las obligaciones del año entrante. Sí, un panorama que se sabía complicado, pero bueno, tampoco por ahí se esperaba un paquete de esta rigurosidad y tan directamente recaudatoria, ¿no? Sí, esperemos. Yo no soy muy optimista nunca con la suba de impuestos, pero esperemos que tenga algún resultado positivo este nuevo paquete impositivo y el gobierno no tenga que, igual, además de aumentar los impuestos, igual tenga que empezar a emitir dinero, porque ahí no estaríamos muy bien, digamos. Si aparte de subir la presión impositiva, tendría que aumentar la emisión monetaria para poder, digamos, compensar. ¿Hola? Sí, son el tip de la aventura. Perdón. Están marcando la hora. Cierran la persiana. Pero bueno, Marcos, te agradecemos porque siempre que te hemos consultado son muy claros para explicarnos y bueno, esperamos que... Gracias a ustedes y vamos a ver si mañana se termina aprobando este paquete impositivo. Sí, esperemos que en algún momento se revierta la situación. Sí, ojalá que empiecen a bajar los impuestos en vez de seguir subiendo. Bueno, muchas gracias. Escuchamos a Marcos Zócaro, Contador Público Nacional y especialista en tributación.